Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Gracias por compartir este devocional con otras personas y por esos preciosos comentarios que nos hacen llegar, que nos permiten de alguna manera conocerles, saber desde qué país nos están escuchando, nos están observando. Leer sus peticiones de oración, orar por ustedes es una enorme bendición. Hemos estado leyendo sus comentarios, hemos tomado sus oraciones, sus peticiones de oración, hemos estado orando por cada una de ellas y sabes, tenemos la plena confianza de que Dios en su gran misericordia estará trayendo respuestas, estará ayudándonos en medio de esas necesidades que tenemos enfrente. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. El día de hoy nos encontramos meditando en la escritura ubicada en Segunda de Tesalonicenses. Estamos en el capítulo número 2, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 12. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: guardando la fe, guardando la fe. Y es que el apóstol Pablo está escribiéndole a los tesalonicenses, está tratando de ayudarles en medio de sus dudas, en medio de sus confusiones, en medio de sus interrogantes. Y una de las dudas que tenían los tesalonicenses era si estaban ya viviendo los tiempos finales. Es decir, la iglesia en Tesalónica en ese momento creía firmemente que ya se estaba llegando el fin del mundo, se estaban llegando los tiempos finales, y entonces Pablo está tratando de traer respuestas, de traer ánimo, de traer luz en medio de la confusión. Y creo que también nosotros, precisamente en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, en estos momentos tan convulsos en la política, en la vida social, en las circunstancias que tenemos, en el mundo entero, también podemos tener esta pregunta: ¿estamos ya en el fin del mundo? ¿Estamos ya en los tiempos finales? Bueno, creo que al final no podríamos dar una respuesta inmediata porque tendríamos que hacer un estudio bíblico más grande, ¿verdad? De mayor tiempo, llevando la palabra al Antiguo Testamento, ver las profecías bíblicas de Daniel, o sea, de todos los profetas que están en el Antiguo Testamento y también la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Pero me gustaría solamente brevemente darte 3 recomendaciones, 3 consejos de la palabra en este tiempo devocional que anhelo sea de mucha bendición para tu vida. De entrada, a partir del versículo número 1 al versículo número 3, encuentro una primera enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. Número 1, entonces, mantente firme en la verdad. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos finales, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos caóticos, vamos a mantenernos firmes en la verdad de Dios. Dice el versículo número 1, 2 y 3. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aparentemente los tesalonicenses habían recibido alguna palabra, alguna carta, algo que de alguna forma les estaba diciendo que ya venían los tiempos finales. Entonces Pablo les dice: hey, no se dejen engañar, no se dejen confundir, no se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice: nadie os engañe, versículo 3, de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces el apóstol Pablo está diciéndoles: tranquilos, vamos a ver las señales, vamos a tratar de comprender qué es lo que está sucediendo. Y exactamente es lo mismo que nosotros deberíamos hacer en estos tiempos convulsos. Aprender la palabra del Señor y asegurarnos de que estamos en la fe, asegurarnos de que vamos firmes en nuestro caminar diario a través de la oración, a través de mantener una relación firme con nuestro Dios maravilloso, congregándonos, viviendo una vida ejemplar, mostrando las evidencias de nuestra fe día con día. Bueno, hay una segunda enseñanza que yo veo a partir entonces del versículo número 3 hasta el versículo número 8 y le puse de la siguiente manera: no te dejes engañar, no te dejes engañar. Si tenemos un enemigo y ese enemigo se llama Satanás, una de las características de Satanás precisamente es esa: el engaño.
Él es el padre de mentira y va a tratar de alguna manera de que nosotros caigamos en este tipo de confusiones y de engaños. Dice el versículo entonces, nadie os engañe de ninguna manera, pues os no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Querido hermano y querida hermana, vamos a mantenernos en la fe, vamos a escudriñar la palabra del Señor, vamos a estar siempre leyendo las escrituras para evitar precisamente que el enemigo logre engañarnos y desviarnos cuando él nos engaña. Sabes, cuando hablamos de los tiempos finales, cuando hablamos de esos momentos que llegarán en algún punto. Bueno, ¿qué dice Mateo? Mateo, por ejemplo, nos habla de de ese tiempo tan tremendo que se va a vivir en la tierra, de la gran tribulación, de la tribulación y de esos 7 años que va a pasar la humanidad, ¿verdad? Nosotros como cristianos tenemos la esperanza de que estamos en Cristo y que Cristo viene por su iglesia y de alguna forma nosotros estamos seguros y salvos por Él, ¿verdad? Pero mira, dice la Escritura, por ejemplo, en este versículo, en Mateo, sería bueno que lo leyeras completo, pero te voy a leer solamente el versículo 14, dice. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿De qué nos habla esto? Bueno, de que el fin va a llegar en el momento en que nosotros seamos obedientes y prediquemos el evangelio a todas las personas en todo el mundo como testimonio a las naciones. Entonces vendrá el fin. Así que al final de cuentas nosotros tenemos una gran encomienda y no podemos dejarnos engañar. Tenemos que seguir adelante, compartiendo la palabra, evangelizando a otras personas, haciendo nuestros devocionales, incluso compartiendo estos devocionales con otras personas para que la palabra del Señor fluya y entonces podamos seguir adelante. Pero esto entonces me lleva a la tercera y última enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. Número 3, procura ser entendido en los tiempos. Claro, hermano, tenemos que tener entendimiento de los tiempos que nos están tocando vivir. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo por lo menos algunas características que yo puedo observar en el devocional de hoy. Por ejemplo, dice, esto no sucederá, dice, sino hasta que haya apostasía. Dice, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía tiene que ver con las personas que habían sido creyentes, que habían creído y que se han apartado de la fe. Y sabes, curiosamente estamos viviendo tiempos donde las personas se están enfriando, donde las personas que estaban militando en la fe, de repente se han desanimado, de repente se están apartando, de repente están dando lugar a la apostasía. Necesitamos cuidar mucho nuestra relación con Dios, necesitamos asegurarnos que día con día tenemos la luz, la esperanza de saber que tenemos un encuentro fresco, amoroso con nuestro Dios Todopoderoso. Dice también otra característica, dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando del anticristo, está hablando de que el anticristo se va a manifestar y dan en el versículo número 4 algunas características, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo va a tratar de tomar el lugar de nuestro Dios Todopoderoso, ¿sabes? Porque él siempre lo ha tratado de imitar. Satanás siempre ha buscado eso, ha buscado la adoración, ha buscado que de alguna forma se le rinda pleitesía. Pero entonces nosotros tenemos que estar observando. También me encanta el versículo número 8. ¿Sabes por qué? Porque me habla de que a pesar de todo tenemos un Dios que es más poderoso. Dice el versículo número 8. Y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Al final de cuentas, nuestro Dios es grande, poderoso, victorioso y más fuerte que incluso este enemigo que está tratando de provocar engaño. Y al final, el versículo número 10 en adelante nos habla precisamente de esto, que el enemigo logrará engañar a muchas personas, personas que no creyeron en el Señor, personas que se desanimaron, personas que se desvincularon de la verdad de Dios. Dice el versículo número 10, y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Sabes, las personas se condenan precisamente por eso, porque la luz vino al mundo y las personas amaron más las tinieblas que la luz. Sabes, nosotros tenemos que seguir adelante creyendo en nuestro Señor Jesucristo, amándole con todo nuestro corazón, recibiendo su gracia infinita
para seguir adelante. Y en medio de estos tiempos difíciles, en medio de estos tiempos finales, ¿sabes? Acercarnos más al Señor, recibir su gracia y seguir adelante, guardando la fe, como dice este devocional, y con esas 3 enseñanzas. Número 1, mantente firme en la verdad. Número 2, no te dejes engañar. Y número 3, procura ser entendido en los tiempos. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Que el Señor te bendiga. Hasta pronto. Bendiciones.